¿Qué haría si la Tierra se rajara a la mitad y desde su interior saliera lava y vapor? Imagina un mundo en el que el Popocatépetl, el Nevado de Ruiz, el Tunupá, el Cotopaxi y el Volcán de Fuego entran en erupción al mismo tiempo, liberando gases tóxicos y lavas mientras tornados y tsunamis arrastran las costas. ¿Podría sobrevivir a este escenario apocalíptico? Ponte a resguardo, que no es ciencia ficción, sino que ocurrió hace 200 millones de años. Pero tranquilo que aquí te lo contaré todo. Mantén tus sentidos alertas y acompáñanos a esta experiencia única, donde descubriremos el paso del Triásico al Jurásico, un periodo de turbulencia que fue crucial en la historia de la Tierra. Nos vamos a vivir esta aventura, así que comencemos. Capítulo 1. El fin del Triásico. Para entender cómo comenzó esta nueva era, primero tenemos que ver el colapso que cerró la anterior. La extinción masiva del Triásico-Jurásico fue uno de los eventos que prácticamente reseteó la vida en la Tierra. En un abrir y cerrar de ojos geológico, un enorme porcentaje de especies marinas y terrestres desapareció. Una de las causas principales fueron una serie de erupciones volcánicas brutales en la provincia magmática del Atlántico Central. ¿Te imaginas si Nueva York, Salvador de Bahía y Senegal fueran parte de una misma región y estuvieran tan cerca que podrían ser vecinos? En aquel tiempo lo eran. Estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, y esta provincia magmática era su corazón volcánico. De repente, el suelo de este vasto territorio comenzó a romperse, y columnas de lava y cenizas se elevaron kilómetros hacia el cielo, inyectando cantidades masivas de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto generó un efecto invernadero descontrolado, con un calentamiento global que haría que cualquier verano moderno pareciera un día fresco. En los océanos, el aumento de la acidez fue letal, afectando la vida marina a los niveles nunca antes vistos. De hecho, este episodio fue casi el final para la vida en la Tierra, pero como suele ocurrir, donde unos pierden, otros ganan. La extinción dejó muchos nichos vacíos, es decir, espacios geológicos sin dueño, así que aunque al final del Triásico fue trágico, preparó el escenario perfecto para algo nuevo, algo distinto, algo... bueno, más dinosaurial. Capítulo 2. La Tierra se calienta. Un nuevo clima para un nuevo mundo. Después del caos del Triásico, la Tierra emergió en una nueva normalidad en el Jurásico. La actividad volcánica había inyectado a la atmósfera una cantidad tan grande de dióxido de carbono que el planeta ahora se parecía a un inmenso sauna tropical. El efecto invernadero había llegado para quedarse, transformando el clima en un estado mucho más cálido y húmedo, ideal para el crecimiento de vegetación a gran escala. ¿Por qué se produce este efecto de calor? Cuando el planeta recibe luz solar, una parte de esta energía es absorbida por la Tierra y otra se refleja hacia el espacio como radiación infrarroja. Sin embargo, el dióxido de carbono en la atmósfera tiene la capacidad de absorber esta radiación y luego reemitirla en todas direcciones. En lugar de dejar que el calor escape, el dióxido de carbono lo mantiene atrapado en la atmósfera, lo que provoca un aumento de la temperatura global en un proceso conocido como efecto invernadero. ¿Y cómo se veía este nuevo mundo? Olvídate de praderas abiertas y planicies desiertas. El Jurásico estaba lleno de bosques de coníferas y helechos gigantes, ideales para recibir a los nuevos titanes herbívoros que dominarían esta era. Estos bosques formaron un sistema ecológico único, algo así como un restaurante libre para los dinosaurios que estaban por tomar el escenario principal. Aquí es cuando vemos el auge de algunos de los primeros grandes dinosaurios herbívoros. Encontramos en este mundo su paraíso personal, un jardín que se extendía kilómetros y kilómetros, gracias a ese clima caluroso y húmedo que mantenía la vegetación en su máximo esplendor. El color predominante era el verde, ya que las plantas aún no habían desarrollado las flores y sus colores, aunque lo harán pronto. Aún así, y con el calor sofocante, los dinosaurios estaban en su lugar adecuado en el momento adecuado. Pero no solo ellos prosperaban en este nuevo mundo, la diversidad en los ecosistemas comenzó a disiparse, y otras criaturas también encontraron un espacio en esta exuberante tierra. ¿Quién necesita parques temáticos cuando tienes un continente entero hecho de gigantes verdes y dinosaurios?
Capítulo 3. La era de los dinosaurios, los nuevos reyes de la Tierra. El Jurásico trajo consigo algo muy importante, una revolución en el reino animal. Ahora que el clima era más estable y los ecosistemas florecían, los dinosaurios se convertían en los verdaderos reyes de la Tierra. Durante el Triásico, estos gigantes eran solo uno de tantos grupos de arcosaurios, compartiendo espacio con otros reptiles. Pero después de la extinción masiva, los dinosaurios encontraron la oportunidad de gobernar. Este clima permitió el crecimiento de vastos bosques de helechos y coníferas, lo cual creó un hábitat ideal para los grandes herbívoros, como los saurópodos. Era como vivir en un supermercado 24/7, con oferta ilimitada de ensaladas gigantes listas para devorar. Con el espacio despejado, los dinosaurios comenzaron a diversificarse en nuevas formas y tamaños. En un lado teníamos a los saurópodos, herbívoros de cuello largo, cuyo nombre significa piel de lagarto. Estos seres crecieron hasta tamaños que hoy nos parecen imposibles, con algunos alcanzando hasta 40 metros de longitud y pesando decenas de toneladas. Imagina seres tan altos como los edificios de varios pisos, arrasando con la vegetación en su camino, como entonces aspiradoras andantes de plantas. La abundancia de vegetación y el clima cálido permitieron a estos dinosaurios herbívoros alcanzar tamaños gigantescos, ya que siempre tenían suficiente alimento y energía. Además, el clima estable y cálido fue beneficioso para también los dinosaurios carnívoros, que no necesitaban adaptarse a climas fríos y podían cazar sin problemas a lo largo de todo el año. Si los saurópodos eran los foodies del Jurásico, los terópodos eran los chefs, siempre listos para su menú especial del día. En este ambiente ideal, tanto los herbívoros como los carnívoros hallaron su lugar. Los terópodos, bestias con patas, incluían a los dinosaurios carnívoros. Estos eran más pequeños y ágiles, diseñados para cazar a sus presas con rapidez y eficacia. Se estaban preparando para un futuro que incluiría a algunos de los depredadores más temidos que el planeta jamás vería. Con este contraste de herbívoros gigantes y carnívoros rápidos y letales, el Jurásico se convirtió en un espectáculo de supervivencia en donde la evolución jugaba al límite. Era un verdadero juego de tronos prehistórico, aunque ninguno escupía fuego. Estos dinosaurios dominaron la Tierra no solo por su tamaño, sino por su adaptabilidad. En el nuevo mundo del Jurásico, los saurópodos se expandieron por los bosques, mientras que los terópodos ocupaban lugares en la cadena alimentaria como depredadores eficientes, marcando el comienzo de una era en la que los dinosaurios eran los grandes protagonistas de la Tierra. Es como si estuvieran en un casting épico, compitiendo por el papel principal en el documental más largo de la historia. Entre estos habitantes de la Tierra se destaca uno muy particular que cambió nuestra comprensión sobre la evolución de los dinosaurios, el Chilesaurus. Descubierto en 2004 en la Patagonia chilena, en la región de Aysén, este dinosaurio vivió hace 150 millones de años, en el Jurásico tardío, con su cuerpo de terópodo carnívoro, pero una cabeza y dieta propias de un herbívoro. El Chilesaurus rompió todas las reglas conocidas. Hoy, sus fósiles se encuentran en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile en Santiago, aportando una nueva perspectiva fascinante sobre los dinosaurios y su evolución. Si ya lo has visitado, cuéntanos qué tal se ve en persona en los comentarios. Capítulo 4. Revolución de los océanos y el cielo, los mares y cielos del Jurásico. No solo en la Tierra los cambios fueron impresionantes, el Jurásico trajo consigo una revolución en los océanos y los cielos. Con la extinción, muchos depredadores marinos y otras especies dejaron un espacio vacío también en los mares. Los cataclismos alteraron la química del agua y afectaron gravemente a los organismos con caparazones de carbono de calcio, como los corales y los bivalvos, que no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones ácidas. También hubo un colapso de las redes tróficas marinas, lo que dejó espacios ecológicos vacíos. Esto significó que nuevos habitantes tomaron el control, los reptiles marinos, así que mientras los dinosaurios se establecían en tierra firme, el agua también tenía nuevos protagonistas. Los ictiosaurios y los plesiosaurios fueron dos de los grupos que llenaron los mares en esta época.
Etimológicamente, saurio significa reptil o lagarto, mientras que ictios significa pez y plesio cercano. Los ictiosaurios, con su cuerpo parecido al de los delfines, eran nadadores rápidos y cazadores ágiles, mientras que los plesiosaurios, con su largo cuello y aletas, navegaban de una manera más lenta pero majestuosa. Imagina el mar lleno de estas criaturas. Sería como un acuario gigante, pero mejor que cualquier documental. Y los cielos no se quedan atrás. Aquí es donde entran en escena el auge de los pterosaurios. Estos reptiles voladores fueron los primeros vertebrados en conquistar los cielos de manera dominante. No eran dinosaurios propiamente, pero compartían el mundo con ellos, y su capacidad de vuelo les daba una ventaja estratégica increíble. Si hubiera habido algún fotógrafo prehistórico, los pterosaurios serían los influencers del aire. Volaban y dominaban las alturas. Con el aumento de las plantas, había una abundancia de insectos y otros recursos alimenticios para estas criaturas. Los pterosaurios variaban en tamaño, desde especies pequeñas como Anurognathus hasta gigantes como Pterodaustro y Quetzalcoatlus, que vivieron en épocas posteriores pero fueron descendientes de los pterosaurios jurásicos. Entonces, mientras los dinosaurios dominaban el suelo, los ictiosaurios y plesiosaurios reinaban en el agua y los pterosaurios conquistaban los cielos. Era un espectáculo de 3 niveles, una auténtica exhibición natural en cada rincón del planeta. Esta combinación de gigantes en tierra, depredadores en el agua y criaturas voladores en el cielo hacían del Jurásico una era sin igual, donde cada uno de estos habitantes jugaba un rol crucial en este enorme y fascinante ecosistema. Capítulo 5. La fragmentación de Pangea, un mundo en movimiento. Desde los finales del Triásico y a lo largo del Jurásico, Pangea comenzó a dividirse lentamente en 2 supercontinentes, Gondwana al sur y Laurasia al norte, divididos por el mar de Tetis, el actual mar Mediterráneo, todo rodeado por el océano de Fantalaza. Este proceso fue continuo y no se detendría en el Jurásico, sino que continuaría hasta que estos bloques masivos se fragmentaran en los continentes que conocemos hoy. Este cambio geológico no solo alteró la disposición de la Tierra, sino que también dio lugar a nuevos escenarios y ecosistemas, incentivando la evolución y proliferación de especies que colonizarían y aprovecharían los recursos de cada rincón. Es interesante recordar que Gondwana y Laurasia no eran desconocidos en el tiempo geológico, ya habían existido en periodos como el Cámbrico y el Carbonífero, antes de fusionarse en Pangea. Ahora, al separarse nuevamente, marcarían el inicio de una subdivisión que continuaría hasta nuestros días. Este desprendimiento fue como una invitación a la biodiversidad. Cada región comenzaba a verse como un laboratorio evolutivo, donde las especies debían adaptarse o perecer. El Tinder de la evolución, solo que aquí no hay segundas oportunidades, solo supervivencia. La separación de los continentes permitió la creación de nuevos océanos, costas y mares que aislaron a muchas poblaciones. Esto impulsó la diversificación de especies, como los estegosaurios en Laurasia y los titanosaurios en Gondwana, cada uno desarrollando características únicas para adaptarse a sus nuevos entornos. En algunos lugares, como en lo que sería América del Norte, aparecieron intensas competencias entre depredadores, donde dinosaurios carnívoros como los alosaurios y los cetosaurios competían por el mismo tipo de presas. En otras áreas, especialmente en Gondwana, los abelisáuridos empezaron a dominar, adaptándose a condiciones más secas y cálidas. Era como un enfrentamiento épico entre dinosaurios al estilo UFC, pero sin árbitros y con el peligro de extinción. Además de los cambios en la fauna, la fragmentación de Pangea transformó las corrientes oceánicas y el clima. Laurasia al norte se benefició de un clima más húmedo y boscoso, proporcionando un entorno ideal para los herbívoros como los estegosaurios. Por otro lado, en Gondwana surgieron áreas áridas y cálidas, donde algunos herbívoros evolucionaron adaptándose a la escasez de vegetación. Cada nuevo cambio geográfico o climático parecía un desafío lanzado por la naturaleza, como si dijera, a ver que también pueden adaptarse ahora. Este complejo entramado de climas y paisajes desencadenó nuevas dinámicas de supervivencia.
Cada grupo de dinosaurios, plantas y reptiles enfrentó el reto de adaptarse rápidamente o desaparecer. Estos cambios sentaron las bases para la siguiente fase de la historia de la Tierra, mientras que los dinosaurios, aunque lograron adaptarse y dominar el panorama, nunca dejaron de enfrentar nuevos retos. Con el tiempo, este reordenamiento del planeta marcó el preludio de lo que estaba por venir, preparando el escenario para que nuevos protagonistas tomaran su lugar en el futuro. El fin de una era y el legado del Jurásico. El Jurásico fue sin duda una época de transformación y esplendor, desde los terremotos que sacudieron los continentes hasta las especies que se diversificaron y prosperaron. Este periodo nos muestra que la vida no es estática, sino un cambio constante, y aunque este dominio de los dinosaurios llegó a su fin, el Jurásico dejó una huella imborrable. Para cuando la Tierra empezó a prepararse para el Cretácico, la mayoría de los ecosistemas ya se habían consolidado, la diversidad era extraordinaria y la evolución se encontraba en su máxima expresión, pero el planeta parecía guardar algunos trucos finales bajo la manga. Es como si la Tierra estuviera diciendo: ¿listos para lo que sigue? Nunca sabemos qué nos tiene preparado, porque después de todo, el cambio es la única constante. Y así, mientras el Jurásico dejaba paso al Cretácico, los dinosaurios estaban listos para seguir evolucionando y enfrentarse a nuevas aventuras. Pero ¿cuánto tiempo más duraría su reinado? Sabemos que los dinosaurios estaban destinados a desaparecer, pero el legado de su era dorada permanece en la historia de la Tierra. El Jurásico nos recuerda que, al igual que los dinosaurios, todo tiene tiempo bajo el sol. Quizá la próxima vez que veamos una película de dinosaurios o escuchemos sobre fósiles, pensemos en la magia y el misterio de esta época increíble, porque aunque esos gigantes se hayan ido, su historia sigue viva. A veces pienso que los dinosaurios deberían tener su propio canal de YouTube, serían estrellas del entretenimiento. Es interesante pensar cómo es nuestra relación con los dinosaurios y el conocimiento. En la mitología nórdica existía una figura llamada Fafnir, que aunque en sus inicios era un enano, más tarde se transformó en un dragón codicioso. La forma de los dragones, seres mitológicos, sin duda tiene similitudes con la de los dinosaurios, por su tamaño, altura, peso, longitud y en algunos casos alas. Estas mitologías provienen de la Edad Media, aproximadamente de los siglos 8 y 9 después de Cristo. En ese entonces, la ciencia y la técnica aún no se habían desarrollado como hoy, por lo que es probable que los encuentros con restos fósiles de dinosaurios del periodo Jurásico o de la era Mesozoica en general hayan inspirado estas leyendas. Esto sirve para ver cómo el saber siempre comienza por aproximaciones, según las fuentes disponibles. A propósito, si has llegado hasta aquí, es porque te interesa realmente el tema de la ciencia y el conocimiento, entonces este dato te será muy útil. Existe una teoría que explica el flujo y rebote de los continentes, conocida como el ciclo de supercontinentes, según la cual los ciclos de fusión y separación de supercontinentes, como Gondwana y la Eurasia en Pangea, y antes Rodinia y Columbia, son un fenómeno que han ocurrido varias veces en la historia de la Tierra, desde que los océanos dejaron de ocupar casi toda la superficie. Este proceso se debe a los flujos de calor desde el interior de la Tierra, los cuales debilitan la corteza, generan presión y causan fracturas que empujan placas tectónicas, en un reordenamiento constante. Ahora sí, espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió, te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estoy seguro que te encantará, así que hasta la próxima.